Bendiciones donde quiera que se encuentre. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si usted está aquí escuchando por primera vez, bienvenido. Y si es parte de la familia, me da gusto que siga creciendo en el Señor. Soy Raúl Maya, animándole que si usted quiere conocer más acerca de nuestra iglesia, vaya a ccberlanger.com para que conozca más y sea parte de nuestra familia. Dios les bendiga. Blessings wherever you're at. Thank you for listening to Centro Cristiano Bethel's podcast. If you're here for the first time listening, welcome. And if you are part of the family, I am so glad that you are continuing to grow in the Lord. My name is Raul Maya, encouraging you that if you want to know more about our church, to visit us at ccberlanger.com so that you can know more about us and be part of our family. God bless you. Seguimos con nuestra serie. Uno de mis temas favoritos es el tema de la importancia de nuestras palabras. Hoy estamos en la parte 2. Yo espero que sea de mucha bendición para su vida y que si puede tomar anotes, tome anotes, porque hay mucho que aprender. Y otra vez, si usted quiere las notas, simplemente pídamelas y yo se las paso. And so, church, we continue our series on one of my favorite themes, and it's the power of words. The power of words. I hope that you can take many notes. And as we go with this PowerPoint, I have many verses, so if you want to write them down, also if you want the notes, I can give them over to you, so just let me know after the service. Hoy vamos a estar hablando acerca de que las palabras, el cambiar nuestro vocabulario es parte del crecimiento espiritual. And today we're going to be looking at changing our words is part of spiritual growth. I don't know about you, but when I became a new believer, a Christian, I guess we all go through that, but we all had to learn how to speak God's word. We had to learn how to hear His voice. We had to learn to pray. We had to learn to use the gifts that God gave us to serve. Y bueno, creo que a todos nos ha pasado, pero cuando venimos a los pies del Señor, cuando recién convertidos, tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios, tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a escuchar su voz, tenemos que aprender a usar los dones que Dios nos ha dado. Pero una forma que Pablo le escribe a la iglesia, y vamos a ir a nuestro primer verso en 1 Corintios 3:1. Miren la forma en cómo Pablo se dirige a la iglesia, porque fue cierto, la iglesia recién comenzaba y Pablo lo sabía, y así que Pablo le escribe 1 Corintios 3:1. And so look at the way that Paul writes to the Corinthian church, because this church had just now recently had new converts. And so verse 1 says, I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babies in Christ. Dice el verso, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo le está escribiendo a niños en la fe, a bebés recién nacidos. Y muchas veces nosotros al principio no tenemos la sabiduría de cómo pedir las cosas, ni la experiencia, ni cómo orar la manera correcta, ¿verdad? And at first we don't have wisdom, we don't have the experience, we don't even know how to say the right things when we pray. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. So Hebrews 5:13 says, for everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness. He is a babe.
But solid food belongs to those who are full of age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Madurez toma tiempo, lo sabemos. Toma tiempo para conocer a Dios, toma tiempo para conocer su palabra y toma tiempo para conocer su corazón. Now, maturity does take time. It takes time to know His Word. It takes time to learn His Word and to know His heart. Ahora, van a haber momentos donde usted va a tener que enfrentar cosas donde la Biblia no le va a dar una respuesta exacta. Como por ejemplo, la Biblia no dice qué carro comprar, qué casa comprar, con quién casarse. Simplemente en esos instantes es dejar guiarnos por el Espíritu Santo y orar en su voluntad. And so the Bible does not say specific things like what car to buy, what house to buy, where to live, whom to marry. And so in those moments we have to be led by the Holy Spirit and pray in His will. Ahora, la diferencia de un cristiano espiritual y un cristiano carnal, o sea, un cristiano bebé o un cristiano ya de una madurez espiritual, podemos encontrar en Santiago capítulo 4. And now the difference between a carnal Christian versus a spiritual Christian, we can find in James chapter 4, verse 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y si pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. You lust and do not have, you murder and covet and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your own pleasures. Usted sabe que a veces como personas cristianas y no cristianas, a veces decimos, el próximo año yo voy a hacer esto, o este año yo voy a emprender este negocio, voy a hacer esto y lo voy a lograr, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que no hablemos de esa manera. Incluso ahí mismo en Santiago 4, miren el verso 15, miren cómo debemos de hablar. En lugar de jactarnos del día de mañana, debemos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y ese es el problema cuando usted compara a un cristiano inmaduro con un cristiano maduro. El cristiano maduro ha aprendido a decir, Señor, si está dentro de tu voluntad, si está dentro de tu plan, si es lo mejor que tienes para mí, o incluso si es en tu propio tiempo para mí. Porque una persona madura ora de esta manera, pero una persona, un cristiano inmaduro, todavía no sabe pedir de esta manera. Se jacta, y en los versos anteriores dice que una persona que no se humilla siempre está hablando que hoy voy a hacer, yo voy a hacer, ¿verdad? En sus propias fuerzas. Y estas son las palabras que distinguen a un cristiano maduro y a un cristiano inmaduro, a un bebé recién nacido. And so, when we have humans, Christians and non-believers, we say things like, oh, I'm going to do this, or I'm going to go there next year, or I'm going to have this. But the Bible says in James chapter 4, verse 15, the correct way of asking is, instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. That the Bible is saying, do not boast about tomorrow. Do not boast about you trying to accomplish things for this and for that, for your will. But instead to say, Lord, if this is your will, if this is in your plan, if it's the best thing that you have for me, if it's your timing. And that's what distinguishes a Christian who is spiritually mature versus a Christian who is a babe in the ways of the Lord.
Now, the second thing that I want to speak about is that our words reflect disposition. Now, what is disposition? Disposition simply means temperament or mood. Ahora, la siguiente cosa que voy a hablar es de que nuestras palabras reflejan nuestra disposición. ¿Cuál es la disposición? ¿Es nuestro temperamento o es nuestro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Mood. Nuestras emociones, nuestro sentido. Lucas 6:45 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Now in Luke 6:45 it says that for the mouth speaks of what the heart is full of. ¿Sí? El corazón habla, la boca habla de lo que hay en el corazón. Las palabras es una manera en cómo usted identifica a una persona, su temperamento o su sentimiento. Una persona, podríamos preguntar, usted puede ver a través de su palabra si es una persona contenta, feliz, o si es una persona que siempre está como amargado o negativo. Una persona, usted puede a través de sus palabras ver si es dulce o tierno, o si es agrio, malo, una persona mala. También a través de las palabras uno puede ver si una persona es positiva o si es negativa y deprimido, ¿verdad? Now, words is a way that we identify temperament or moods of someone. If you look at someone, you can see if they are happy and good nature or if they're grumpy and grouchy. Through their words, you can see if someone is sweet and kind or sour and mean. Through the words, you can see if someone is positive and upbeat or negative and depressed. Todos hemos visto a gente negativa, ¿verdad? Gente que no se satisface con nada. Que si le dan pollo frito, que por qué no fue pollo al horno. Que si pintaron la pared amarilla, que por qué no la pintaron verde. Que si le arreglaron su casa, los muebles de cierta manera, ¿por qué no la hicieron? ¿Por qué no pusiste acá mejor esto y verdad el otro? Nunca se satisfacen. Now we all know negative people. If you invite them over to dinner and you give them fried chicken, they'll say, why did you not bake it? Right? If you paint the wall yellow, why was it not green? If you arrange the furniture, why was it not the way that they want it? Y la Biblia nos dice que nosotros no debemos de ser gente negativa. Al contrario, positiva. Jesús fue una persona que con sus palabras animaba. Una persona mansa. ¿Sí? Now, the Bible tells us that we are not to be negative people. The Bible says that we are to be and have a positive disposition. Jesus did. If you look at Jesus, his words that he used was to encourage and to build up people. Jesus was meek, and I can just imagine Jesus coming into a room and there's a lot of tents, and you can just feel his presence and his meekness and his tranquil and his soothing words to calm the situation. Obviously, we know Jesus had some harsh words, but he did it towards the religious people. Yo puedo imaginarme a Jesús entrando en un cuarto donde hay tanta tensidad y Jesús con sus palabras suaves, con sus palabras de animar y de levantar a la gente, podía cambiar la atmósfera con sus palabras, ¿verdad? Mi esposa es una de las personas que yo más conozco que tiene una disposición de tranquilidad. Ella es muy, como dice en inglés, easy going. O sea, muy positiva, y eso siempre me asombra. Yo al contrario, si yo tengo un plan y me lo interrumpen, o sea, fácilmente me saca de onda. Pero a ella le puedo decir, vamos a hacer esto, cambiar planes, no se queja. Si le digo, vamos a hacer algo diferente, no murmura. Si le digo, voy a escoger color para pintar, dice, ok, hagámoslo. Me encanta. Y hay gente así que anima, o sea, anima con sus palabras. Tienen palabras de afirmación, son tiernos con sus palabras. Y ese es el carácter
que el fruto del Espíritu tiene que haber en nosotros, ¿verdad? And my wife is one of the people I truly know has a soothing disposition. She's easygoing, and it just amazes me. I, on the other hand, if I make a plan and it's interrupted, I'm easily like, I'm not as easygoing. But for her, if I've changed her plans, she'll do it without murmuring. If I ask her to do something that's not in her plan, she'll do it without complaining. If I pick a color, she'll just go with it. And she's just not negative. And so there are just some people who are encouragers. Y usted sabe que gente que anima es una gente que contagia. La gente quiere estar alrededor de gente que anima, que afirma, que habla palabras de positividad. And these people, encouragers, people just want to be around them. Because these people have this word of affirmation, kindness. Miren Proverbios capítulo 8. Miren cómo un cristiano debe de hablar. Look at Proverbs chapter 8. This is how we see a Christian should talk and speak. Proverbios capítulo 8, versículo 6. Proverbs 8:6 says, "Listen, for I will speak of excellent things, and from the opening of my lips will come right things. For my mouth will speak truth. Wickedness is an abomination to my lips. All the words of my mouth are with righteousness. Nothing crooked or perverse is in them. They are all plain to him who understands, and right to those who find knowledge." Y obviamente esta es la sabiduría hablando, ¿verdad? Pero esta es una forma en que yo pienso que debe de hablar el cristiano. Dice el verso 6, "Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina en mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría." Si pudiéramos traducir estos versos a nuestro lenguaje el día de hoy, pudiera decir que vamos a tomar el ejemplo de una persona. Esta persona habla cosas excelentes. Siempre habla en contra de la maldad. Todo lo que dice está bien con Dios. No habla falsedad ni engaño cuando habla. Cuando habla todo es claro. Es fácil de entenderle y la gente siempre aprende de esta persona. Podríamos decirlo de esa manera. Now, in today's language, we could say that it's someone who speaks excellent things, speaks truth and hates wrongdoing. Everything he or she says is in right standing with God, not deceitful, no false in her words. When she speaks, everything is clear, easy to understand, and people always learn from him or her. Y hoy en día hay una necesidad de aprender a comunicarnos en una manera sencilla, directa, honesta y verdadera. Muchas veces nosotros hablamos y a veces hablamos puros círculos, que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta qué es lo que acabamos de decir. Hay otras gentes que hablan simplemente para sonar elocuentes o sabias o inteligentes. Hay otras palabras que hablan mensajes indirectas. Y todo esto es antibíblico. La manera en cómo debemos de hablar se encuentran en estos versos. And today we need to learn to engage in plain, straightforward, honest, truthful communication. Some of us talk in circles. When we finish talking, the person has no idea what we just said. Others just speak to sound smart. Others speak indirect messages. But all of these things are not biblical. Y usted sabe que de una fuente no puede salir agua dulce ni agua amarga. Y eso es lo que dice Santiago 3:10. And you know that from a well there can't be bitter water and sweet water at the same time. And that's what James chapter 3 verse 10 says. Dice Hebreos 3:10. Si vamos al siguiente, por favor. Out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto
no debe ser así. Siguiente punto, hablando acerca de una fuente, una boca que habla maldición y bendición, es una boca que tiene que ser santificada por Dios antes que Dios nos pueda usar. And so the next point that leads us to this, talking about good and evil, is that a mouth that speaks blessing and cursing is a mouth that has to be sanctified by God. Look at Philippians chapter 2. Miren Filipenses capítulo 2, verso 12. Philippians 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Este verso habla acerca de que cuando uno viene a los pies del Señor, tenemos que trabajar nuestra salvación. Es como si yo le doy las llaves de un auto nuevo a usted y yo le digo, tenga, este es su auto, es de usted, simplemente dele mantenimiento y procure cuidarlo. Y es de la misma manera en como el Señor nos ha dado la salvación. El Señor nos ha dicho, aquí están las llaves del reino, tú tienes salvación, ahora cuídalo, dale mantenimiento. Y una de las formas en cómo le damos mantenimiento es cambiar nuestra manera, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, pero también una de las cosas que tenemos que darle mantenimiento son nuestra boca. Now, this verse is talking about working out your salvation with fear and trembling. I'd like to compare it as if I were to give you a car, it's yours, and I say, give it maintenance, take care of it. In the same way, the Lord has given us salvation. And He has said, here are the keys of the kingdom. Here is your salvation. Now work, maintain it, take care of it. And one of the areas that we do that is our hearts, our minds. We change attitudes. When we become a believer, we change behaviors. But another way that we can give maintenance to it is through our mouths. You know, I know a lot of Christians that have been Christians for years, but they have the same vocabulary. They speak the same way as they did before. Maybe they don't curse, but they do speak negatively. They speak faithless. They speak destructive speaking. Yo conozco a cristianos que tienen años en el evangelio, pero su vocabulario no ha cambiado. Es el mismo que como hace años cuando comenzó. Incluso como cuando antes era cristiano. Quizás no dicen palabras de maldición, pero tienen palabras negativas, palabras sin fe, palabras que no edifican, incluso que destruyen a los otros. Entonces, Pablo le está diciendo aquí a los filipenses, trabajen en su salvación. Y esta es una de las áreas en cómo usted puede trabajar su salvación. Usted ahora imagínese una semilla. Usted planta una hilera de jitomates y usted para cuidar esas matas de jitomate, usted le quita las hierbas, usted lo cosecha para que crezca y para que le dé cuidado. Now, in working out your salvation, imagine that you plant a seed of tomato plants, and that to maintain it, you pull out the weeds, right? And you till the ground to make it grow. Y en nuestras palabras, nuestro vocabulario debe de ser de la misma manera. A veces se nos salen cosas que dices, ¿y de dónde salió eso? ¿Verdad? Pero ahí son cosas donde vemos, hay que sacar eso. A veces hablamos sin fe o hablamos de miedo, de emociones. Hay que sacar eso de ahí, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que hay aquí, tenemos que ir arrancando esas hierbas de nuestra manera negativa de hablar. Una de las cosas importantes también que me he dado cuenta es que como latinos hablamos, no hagas eso, te vas a pegar. No le empujes, se va a pegar la cabeza. O sea, escuchen tantito.
no hagas eso porque te vas a pegar. Le estás diciendo que se va a pegar. Y deberíamos de cambiar, te puedes pegar, te puedes lastimar. O sea, existe la probabilidad. En lugar de decirle, te vas a pegar, te vas a caer, te vas a lastimar, cambiar ese vocabulario, ¿verdad? Entonces esas son cositas que tenemos que arrancar de nuestro vocabulario, cambiar nuestra forma de hablar. And so when we sometimes as Christians, we speak things that you're like, where did that come from? Like you would just say a word and you're like, where did that come from? Or you might speak out of fear, or you would just speak out of these faithless words. And so these things are the things that we have to pluck out in our hearts, because from the abundance of the heart, our mouth speaks. So we have to tend our heart. Si yo le preguntara a usted que usted se hiciera un inventario de las cosas, cómo usted ha crecido como cristiano, ustedes todos han crecido. Unos han crecido en su independencia de Dios, o sea, ahora dependen más de Dios. Otros en su fe. Otros son más agradecidos con Dios que hace cuando empezaron. Otros son menos quejumbrosos. Otros su vocabulario ha cambiado, ¿verdad? And so if we were to do an inventory of things that God has changed in our lives when we gave our lives to Him, maybe some of us have become more dependent of God. We have grown in our faith. We have learned to be more grateful. We have stopped grumbling as we used to. But another thing that we have to work at is our mouth. Usted sabe que en lugar de quejarnos, debemos de ser agradecidos. You know that instead of complaining, we have to be thankful. ¿Qué tal si en lugar de decir, ¿por qué no pusiste pollo al horno en lugar de pollo frito? En lugar de decir, gracias, tenemos pollo en la mesa. En lugar de quejarnos que no cortaron el pasto como nosotros lo queríamos, agradecer que alguien le cortó su pasto. En lugar de que no estemos contentos con nuestra esposa que decoró de esta manera, agradezca que su esposa está haciendo cambios en su casa para que se vea lindo. Y si se quemaron los frijoles, agradezca que alguien le está cocinando, ¿verdad? Esa es la manera en cómo cambiamos nuestro vocabulario. And so another thing that we have to change is our complaining sometimes as Christians. And instead of complaining, we have to be thankful. Instead of complaining that you got baked chicken instead of fried chicken, be thankful that you even have chicken on the table. Instead of the grass not being mowed the way that you wanted it, be thankful that someone even mowed your grass. Instead of not happy with the way that your wife decorated the house, be thankful that she changes the things in your home so that makes it look nice. And if you have a burnt meal someday, be thankful that someone even cooks for you, right? And I have this quotation that some people think, oh, if you're going to do it right. If you're not going to do it, don't do it at all. If you're not going to do it right, don't do it at all. Well, imagine if we all thought with God. Like, is that how you live towards God? You know? Imagine if God said, if you're going to pray, do it right. If you're going to serve, do it right. If you're going to praise, do it right, or don't do it at all. You know what I mean? So if we think this way, we're expecting perfection. That even we can't give perfection towards God. And so that helps me to realize that, hey, you know, even the act of you trying something, doing something, it doesn't have to be perfect. What counts is that you're doing it. Y otra oración que he escuchado es, si lo vas a hacer, hazlo bien, si no, no lo hagas. El problema con esta oración es de que ¿cómo es nosotros con Dios? O sea, si nosotros podemos decir eso, ¿así vivimos con Dios? Imagínate si Dios te diría a ti, si vas a orar, hazlo bien. Si vas a ayunar, hazlo bien. Si vas a servir, hazlo bien. Si vas a adorar, hazlo bien. Si no, no lo hagas. Y Dios no espera perfección de nosotros.
Y nosotros no podemos esperar perfección de alguien, ¿verdad? Entonces, antes que Dios pueda usarnos, Él tiene que limpiar nuestra boca. Before God can use us, He has to clean our lips. Vayan conmigo a Isaías capítulo 6. Isaiah chapter 6. And I think most of you are familiar when Isaiah is called to be a prophet. Y creo que muchos de ustedes están familiarizados de cuando Isaías fue llamado para ser profeta. Miren en el verso 6. Lo que le pasó a Isaías me asombra, porque Isaías tenía una boca que quién sabe cómo era. Pero lo que le sucedió a Isaías tuvo que suceder antes de que Dios lo pudiera usar. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Now, in Isaiah chapter 6, verse 6 says, then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal, which he had taken with the tongs from the altar. And he touched my mouth with it and said, behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin is purged. Before God could use Isaiah's mouth had to be submitted. Quizás Dios a veces nos quiere usar de una manera mayor, pero primero tiene que limpiar nuestras bocas. Maybe God wants to use us in a greater purpose, but first He needs to clean our mouth. Maybe God wants to use you to preach His word. Maybe God wants you to use your mouth to share scriptures with co-workers and friends. But imagine if you're sharing God's word, and then with your same mouth you come over and you start gossiping about someone else. So before we can even share God's word, we can preach God's word, God has to clean our mouth. Ahora, a veces Dios quiere usarte a ti para predicar la palabra, para compartir una escritura a un amigo o colega del trabajo. Pero imagínate si estás compartiendo el amor de Cristo, el evangelio, a una persona, y después vienes acá con otro colega y comienzas a chismear de alguien más. Entonces, antes de aún poder servir a Dios de la manera que Él quiere que compartamos, Dios tiene que limpiar nuestros labios. Porque después de que el ángel, el serafín, le limpia sus labios a Isaías, después es cuando el Señor pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Isaías no podía decir estas palabras antes de que le limpiaran su boca. And after God cleanses Isaiah's mouth, in verse 8, God asks the question, whom shall I send? And who will go for us? And then I said, here I am, send me. ¿Y cuánta gente no está en el mundo? ¿Cuántos cristianos dicen: Señor, heme aquí, envíame a mí? Pero el Señor no nos envía. El Señor los mira y dice: a ti no te voy a enviar. Tú vas a hacer más desastre, tú vas a tener, porque un día me bendices, otro día andas chismeando. Porque el ministerio, ¿saben qué es el ministerio? El ministerio, a veces a usted le cuentan cosas en el ministerio que si su boca no está limpia, usted puede tener el peligro de ir y a decirle a otra persona. Y ahí es cuando Dios dice: a ti no te puedo enviar. Por eso es muy importante que el Señor trate con nuestra boca primero. And how many people are saying, here I am, God, send me. But God looks at him and says, I can't send you. You would do more of a disaster. You have a filthy mouth. One day you bless me, another day you curse your brother. Because in ministry,
People will tell you things that they expect you to keep in confidence. And if you do not have a clean mouth, you will be telling the whole world with gossiping. That's why it's so important for our mouths to be cleaned. ¿Cómo debemos de limpiar nuestra boca? Ahí está en el verso 5 de Isaías 6. How are we to be cleansed from our mouth? Look at verse 5 of Isaiah 6. Entonces dije, ay de mí, porque soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. So I said, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Número 1, para poder ser limpiado nuestros labios, es temor al Señor. El temor del Señor. Pasar tiempo en su presencia donde decimos, Señor, ay de mí si hablo en contra de mi hermano. Ay de mí, Señor, si hablo algo que no es bíblico. Porque muerto sería, Señor. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios es donde Dios nos santifica. Y es ese temor de Dios que nos guía y nos dirige a no hablar cosas de nuestros hermanos, prójimos, ni vecinos. And so the first thing to be cleansed is fear of the Lord. Verse 5, Isaiah was in the presence of God. And so the more that we spend time in His presence, the more that we fear the Lord in saying something that is not truthful or that is not biblical. 2 Timoteo 2:21, 2 Timothy 2:21. 2 Timothy 2:21. Este es otro verso que habla acerca del temor al Señor. And this is another verse that talks about the fear of the Lord. It says, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Usted quiere ser instrumento para honra? ¿Usted quiere ser instrumento de santificación, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra? Dejemos que nuestros labios sean santificados por el Señor. So this verse says, therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Question, do you want to be a vessel of honor, sanctified and useful for the master? Do you want to be prepared for every good work? Let your mouth be sanctified by the Lord. Ahora, aquí va el otro ejemplo. El primer ejemplo para ser limpio de nuestros labios es el temor al Señor, ¿verdad? La segunda manera es no temer por causa del Señor. ¿Ven la diferencia? No temer por causa del Señor. La primera es temer al Señor y la segunda es no temer por causa del Señor. Vayamos a Jeremías capítulo 1, verso 6. Now, the second way that we are to be cleansed, church, is found in Jeremiah chapter 1, verse 6. And it is not fearing because of the Lord. So the first one was fear the Lord. And the second way is to not fear because of the Lord. Let me explain. In Jeremiah 1:6, Jeremías capítulo 1, verso 6, vamos a ver lo que me refiero en estos versos de no temer por causa del Señor. Y dije, aquí está otra vez, pero ahora es el profeta Jeremías, y dijo, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Ahora, Jeremías no era niño, Jeremías era un hombre ya, un joven. Now, in Jeremiah 1:6 says, then I said, Lord God, behold, I cannot speak, for I am youth. You see, God had called Jeremiah to serve him, to go and be a prophet to the nations.
But Jeremiah says, Lord, I can't. I can't. You remember Moses, when Moses was sent back into Egypt? He says, Lord, I can't. I stutter. I just don't have the right words. And the same thing happened with Jeremiah. Ustedes se acuerdan del profeta, ¿verdad? Moisés, cuando Dios lo envía a que regrese a Egipto, le dice, Señor, yo no puedo. Yo no sé hablar. Yo soy tartamudo. Yo no voy a poder, Señor. Y Jeremías está diciendo lo mismo, Señor, yo no puedo, Señor. Yo no sé hablar. ¿Qué les voy a decir? Dios tenía que sacarle el temor, o sea, la debilidad de Jeremías. Cuando Dios te llame a hacer algo o a decir algo, no digamos no puedo, porque esas son palabras de temor que al Señor no le agrada. El no puedo son palabras que no debe de existir en la palabra de un cristiano, en el vocabulario de un cristiano. No puedo. Porque a veces nosotros hablamos fuera de nuestras inseguridades, hablamos palabras que otras personas han dicho en contra de nosotros. Incluso a veces hablamos palabras que Satanás mismo ha puesto en nuestros pensamientos. When Jeremiah speaks these words, God had to straighten out his fear, his weakness. So when God calls you to do something, to say something, we should never say, I cannot do it. These words are words that the Lord does not like. We should never say, I cannot do it. Christians should not have these words in their vocabulary, because often we speak out of fear, insecurities. We speak of what others have said against us. We even speak words that the enemy has placed in our minds. You see, God is challenging each and one of us this evening. Y usted sabe que Dios nos está retando a cada uno de nosotros. Nos está retando a no más hablar nuestras palabras. God is challenging us to no longer speak our own words. He wants to deal with us so that He can do what needs to be done in us, to do everything He wants to do through us. Get that? He needs to do something in us so that He can do something through us. Dios quiere lidiar con cada uno de nosotros para que Él pueda hacer lo que tiene que hacer en nosotros, para poder lograr lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Un cristiano recién nacido, quizás el Señor apenas está comenzando con usted, o quizás usted ya tiene años en el Evangelio. Así, de la misma manera en cómo usted afina un bajo, una guitarra, Dios tiene que afinarnos a nosotros también como cristianos. No importa si tenga 30, 40, 50 años en el Evangelio. Dios siempre hay algo que tenga que apretar y afinar y volver a poner ese reto en nuestras vidas. So whether you are a new believer, God is just starting to speak into your life. Or whether you've been a Christian for years, God wants to fine-tune your life, your words. Usted sabe que las palabras equivocadas abren palabras equivocadas abren puertas equivocadas. Palabras que hablamos que no son bíblicas abren puertas para que el enemigo pueda meterse. Si usted habla desánimo, divorcio, si usted habla sobre sus hijos que son vagabundos y que no sirven para nada, usted está hablando, abriendo puertas para que eso mismo suceda en su matrimonio, para que eso mismo suceda con sus hijos, para que eso mismo suceda con su futuro. Wrong words open up wrong doors. You see, words that we say when we talk negative about our marriage, negative about our children, negative about our future, you're actually opening those wrong doors for your children, your marriage, your future. Let's give no room for the enemy because of our words. Y que no le demos lugar al enemigo por nuestras palabras equivocadas. Pero también está lo otro. Las palabras correctas abren puertas correctas. But then there's the other way. Right words open up right doors.
You see, powerful words of faith will do damage to the kingdom of darkness. Y usted sabe que las palabras de poder llenas de fe hacen tanto daño en la oscuridad, el reino de Satanás. Sus palabras pueden impactar la oscuridad alrededor de usted. Your words can impact and do damage to the kingdom of Satan. Y el último verso que tengo para terminar es Primera de Corintios. And this is my last verse that I have in 1 Corinthians 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. So Paul is saying once again, when I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Otras palabras, iglesia, el tiempo que usted tenga en el cristianismo, eso no me dice nada. Lo que me dice usted cuán maduro es espiritual es cómo usted habla, es cómo usted piensa, cómo usted juzga. Porque esas tres cosas van a definir si usted es espiritualmente maduro o no. Usted puede tener 30 años de cristiano, pero usted puede ser un niño todavía espiritual. Incluso a veces hasta enano espiritual se quedan algunos, porque no quieren crecer. And so, church, this gives me the impression that it doesn't matter how many years you've been a Christian. You could be a Christian for 30, 40 years, but you could still be a baby spiritually. The way that you measure a Christian spiritual maturity is by the way that the person speaks, by the way the person understands, and the way that the person thinks. Because Paul says, these things I have now put away, the childish things. Okay? Ahora nosotros ya no debemos, si usted es cristiano, tómese el lujo. Cristiano nuevo, ¿verdad? Pero si usted ya tiene meses, años en el evangelio, nosotros ya no podemos darnos el lujo de pensar como niño, de hablar como niño, de juzgar como niño. If you are a new believer, you have an excuse. But if you've been a Christian for months and years, we can no longer afford speaking as a child, understanding as a child, neither thinking as a child. Put away these childish things. Amen. And that has to do with our words. Y eso tiene que ver con nuestras palabras. Y aquí está. O sea, Pablo dice, hablaba antes. Usted recuerda en la historia de Pablo, el testimonio antes era Saulo de Tarsis, ¿verdad? Perseguía a los cristianos. Y cuando él se convierte al Señor, Pablo, usted examine sus incluso creo que ni estuviera aquí. Pablo tuvo que volver a cambiar su manera de hablar, que mucho de eso quizás ni está aquí, porque las cosas que él hablaba como niño, que él pensaba y juzgaba como niño, no eran dignos de escribirlo aquí. Lo que ya está escrito es lo que ya cuando fue hombre espiritual, maduro, es lo que escribió Pablo, ¿sí? Pero recuerden, iglesia, es un proceso. No se maltrate, no se dañe usted misma o mismo por pensar que usted no está avanzando. No pasa de la noche a la mañana, es algo que pasa con tiempo, es un proceso, pero sí es algo que tenemos que estar creciendo y cuidando esa área de nuestra salvación. Amen. And so, church, remember that it doesn't happen overnight. It is a process, so don't martyr yourself if it's not happening as quick as you want it. But it is something that it is a process, and it is something that has to occur in every Christian's life to mature in your way of speaking. Amen. Realize the power of your words and become accountable for them. Así que dense cuenta de sus palabras, de lo que usted hable, y sea responsables por ellos. Amén. Hola a todos, gracias por escuchar este mensaje. Para conectarse a nuestra iglesia o si le gustaría apoyar el ministerio financieramente,
puede ir a ccberlanger.com y hasta la próxima. Bendiciones. Hi everyone, thank you for listening to this message. If you would like to connect with our church or if you would like to give financially, you can go to ccberlanger.com. And until next time, God bless.